Iglesia de Cristo, la cual está aquí firme, perseverando. Y hay una cosa muy importante, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos, como lo que decía el profeta Amós, cuando dijo el Señor: y enviaré la necesidad de comer y oír palabra de Dios a toda la tierra. Y hoy es el tiempo, amada iglesia, de que nosotros tenemos que, como antes teníamos hambre de andar en los bailes y andar en las fiestas y no importaba las horas, también es importante que hagamos un tiempo en la noche, en la tarde, en el día, en la mañana, y que tiemble el diablo cuando su pueblo alaba a Dios. Fíjese que hablando del ministerio de las misiones, amados, la iglesia tiene que comprender algo, y es de que Dios no está rogando para que se cumpla su propósito. Nos hace partícipes de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y es un privilegio permanecer a la iglesia de Cristo, pero además de eso entender que el propósito de las misiones es enviar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y que el mensaje de Dios, el evangelio de Jesucristo, ese es el que transforma las vidas, el que cambia las mentes, el que levanta al que está caído, el que restaura la vida del que escucha la palabra de Dios, amados. Porque hoy en tiempo tenemos un montón de cristianos que no saben si son cristianos. Y hoy, amados hermanos, el pastor me dijo, es servicio misionero. Y un misionero, amados hermanos, lo primero que tiene que tener es una fe madura en el Señor, que no tenga fronteras. Porque pueden cerrar las fronteras de aquí, del diablo y de donde quiera, pero la palabra tiene que correr, amada iglesia. Y no hay diablo que la pueda detener. Fíjese que Jesucristo dice que tomó a 12 de los hermanos que nosotros conocemos como los discípulos. Pero cuando los llama a ellos, amados hermanos, llama a gente como usted y como yo. Gente cansada, gente trabajada, gente con necesidad, gente con cargas, gente con tristeza, pero con una cosa todos en común: que portaban algo grande de parte de Dios, pero no lo sabían. Y hoy es el día, amados hermanos, que usted y yo vamos a salir afirmados, bendecidos, y vamos a llevar esa palabra de Dios allá afuera. Amén. Vamos a abrir la escritura en la primera carta de Juan, allá por el evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Cuando hablamos de misiones, amados hermanos, ustedes son un ministerio de misiones. Bien sabemos que el ministerio de misiones, hablaba nuestro amado hermano, es un ministerio de sacrificio, de no comodidades, de obediencia, pero sobre todo para impactar en fe a las personas que escuchan, amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Cuando ya lo tenga, me da un amén fuerte. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, bajo el poder de su Santo Espíritu. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice, leamos juntos: sabemos, ¿qué dice? Que somos de quién, dice. Y el mundo entero está bajo el maligno. Padre y buen Dios, esta es tu palabra, oh Dios amado. Por ella somos bendecidos. Te damos gracias por esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor amado, por tu preciosa palabra. Gracias, Dios amado, por tu Espíritu Santo. En esta hora te rogamos, Dios eterno, que libertes, que rompas cadenas, que rompas ataduras, Padre, que pudras yugos, Padre, que el enfermo se levante sano, que el que no tiene fuerzas recupere fuerzas, Señor, pero que tus hijos salgan llenos de tu presencia, Padre. Padre, gracias en esta hora por tu presencia, por tus misericordias, pero sobre todo, Señor amado, porque tenemos un lugar, Señor, donde congregar y poder convertir, Señor amado, las tinieblas a la luz en tu nombre, Señor amado. Todo esto lo oramos agradecidos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Tome asiento, amada iglesia. Cuando hablamos, amados hermanos, de lo que hablaba el apóstol Juan habla acerca de algo que hoy en día, aún dentro del pueblo de Dios, se está perdiendo, y es saber quiénes somos en Dios. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios aquí, amados hermanos? ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Pues el que sabe quién es hijo de Dios, tiene que saber quién es su padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero en los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia, es triste ver como muchas veces la gente dice: Cristo viene, Cristo viene. Pero la pregunta no es que Cristo viene, porque de que Cristo viene es que viene, iglesia. La cuestión es: ¿sigo esperando a Cristo? ¿Sigo velando para Cristo? ¿Sigo buscando una relación con Cristo? Porque dice la palabra que crees en Dios, bien haces. Los demonios también y tiemblan, dice la palabra. Y si hay algo que la iglesia está perdiendo en este tiempo, es la unción, porque falta temor de Dios. Se le fue el gozo a 2, 3 ya, y vamos empezando. Alábale que Él vive, amado. Sucede, amada iglesia, que cuando yo entiendo que soy hijo de Dios y yo sé quién es mi Padre, yo entiendo que no hay diablo que se resista al poder y la presencia de mi Padre. Pero aquí viene algo, iglesia. El apóstol Juan hace una aseveración y dice: nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo dice, ¿qué dice? Entero está bajo el maligno. Lo que nos lleva, hermanos, a meditar ¿qué significa estar bajo el maligno? Significa influencia, estar bajo el dominio de una fuerza contraria a Dios que está obstaculizando que el hombre encuentre su propósito en Dios. Cuando una persona está influenciada, es manipulada por esa influencia que tiene. Por eso la gente, cuando anda borracha, anda hablando locuras. ¿Cuántos dicen amén? Todos los borrachos se saben todas las cosas del mundo. Pero cuando vienen a la iglesia, amados hermanos, se dan cuenta que era locura. Porque de allá venimos varios. ¿Cuántos dicen amén? De allá nos sacó el Dios Todopoderoso de Israel, iglesia. Y entonces sucede algo, que una alma influenciada por otra fuente comete algo que nosotros hoy en día dejamos de escuchar en las iglesias, porque la iglesia ahora está en busca de motivación, no de afirmarse en la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan en el versículo 18, acompáñenme, amados. Sabemos, ¿qué dice? Que todo aquel, nota, que ha nacido de ¿quién? O sea que el que nace de Dios ha sido transformado, amados hermanos. El que nace de Dios ya no es el mismo que era ayer. Y aquí hay un montón de cosas que ahora, por eso Juan dice, sabemos que somos de Dios, porque ahora ya no se sabe quién es de Dios. Porque los que dicen soy de Dios viven peor que el diablo. Ay, Dios mío, vengo encendido hoy. Pastor me dijo: siéntate en tu casa, así les predico en mi casa. En el WhatsApp, donde me pongan, ahí les hablo igual. Porque la palabra es la que transforma. El Espíritu Santo es el que contrista al hombre y a la mujer de la vida que llevábamos, amados hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol Juan, hablando de misiones, porque vamos a hablar fragmentos que hablan de qué es un misionero en realidad. Porque los misioneros, bien decía mi amado no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de usted. Yo me acuerdo de ti, amado. Cuando yo empezaba a predicar y tú andabas con unos hermanos y por teléfono me dijiste: Dios te va a usar, y Dios ha cumplido su palabra, porque aquí estamos, amado hermano, dándole la cabeza al diablo. El apóstol Pablo dice la palabra que cuando quedó ciego persiguiendo a la iglesia,
es cuando en realidad empezó a ver. Y quisiera Dios que hubiera más ciegos para que camináramos por fe y no por vista, amada iglesia. Dan el montón de ciegos con los ojos abiertos porque no conocen quién es su Dios y no conocen quiénes son ellos. Pero en Cristo sabemos que somos hijos de Dios. Mire lo que dice. Estamos acá. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. Y el maligno. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, ¿cuál es el miedo de no ir a las iglesias, pero sí al trabajo? Entonces, ¿cuál es el miedo de que Cristo venga, amados hermanos, si el que trae juicio es para el inconverso, amada iglesia? Pero entra una situación, amados hermanos, y es de que dice el maligno no le toca. ¿Sabe una cosa? Estaba viendo lo que está pasando en las redadas y gloria a Dios, amados, porque el que se levanta y habla, porque así hubiéramos de haber montones de cristianos que nos levantemos y hablemos por nuestra familia, pero delante de la presencia de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que dijéramos yo me levanto también, así como no quiero que se lleve a mi familia un migrante, tampoco quiero que el diablo se lleve a mi familia. Yo me levanto en oración, yo me levanto en ayuno, yo me levanto en vigilia, aleluya. Pero esa es la gente que está esperando a Cristo. Porque la gente que no está esperando a Cristo está esperando que el pastor le ruegue que vaya a la iglesia. Está esperando que el pastor le ruegue que porque está triste y desanimado. Se fue el gozo y la alegría. Ay, Dios mío. ¿Sabe una cosa, hermanos? Qué privilegio ser llamado hijo de Dios. Qué privilegio es ser llamado hijo de Dios. Porque vemos un montón que andábamos como Sansón, payasos de los filisteos, con ojos, sin ojos, dando show a los tontos. Por la falta de identidad y saber quiénes somos en Cristo, por andarle jugando al cristiano. Y entonces, amados hermanos, cuando estaba haciendo el mensaje, este mensaje viene del corazón de Dios. Porque lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios cuando la ponemos por obra, amados. Porque puede venir el mismo Cristo. Y si yo no dispongo mi corazón, somos tierra fértil, amados hermanos. No hay diablo que le tire piedras a un árbol que no da fruto. ¿Cuándo ha visto usted? ¿Cuántos vienen del monte, amados hermanos? Yo vengo del monte. ¿Se acuerda cuando íbamos a los mangos? Cuando íbamos a las huertas allá a robar y nos correteaban con el machete. Ya perdonó el Señor esos pecadillos. Ya usted ya no roba o todavía va al mercado y agarra, ese es otro cuento. Pero cuando uno le tira piedras, amados hermanos, a un árbol, porque tiene fruto. Y la palabra dice, en mí van a llevar mucho fruto, dice el Señor. Y llevar mucho fruto es que yo también voy a dar de lo que se me sembró. Sea palabra, sea servicio, sea ofrenda, sea oración. Algo tengo que dar de fruto para mi Dios. Porque hay gente que cree que Dios le llamó para jugar a la iglesita y se sea bien cómodo. Dios mío, pastor, ya no me va a volver a invitar quizás. Yo veo un pueblo dispuesto aquí, amados hermanos. Yo veo un pueblo agradecido con Dios. Pero aquí entra algo interesante, amados. La actualidad espiritual, amados, no se sabe quién es quién ya. Un montón de gente que dice yo soy cristiano, pero viven como si no lo son. Y lo que se está mancipando o se está pisoteando, decía nuestro pastor Josué, es el testimonio de quién y a quién pertenecemos. Porque somos embajadores de algo supremo y mayor que una ciudadanía de un país. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¡Qué bendición, iglesia! Poder decir, ¡ja, ja!
Mi ciudadanía no es de esta tierra. Pero mire, amado hermano, es tremendo. La vida espiritual de ahora, como hablaba Juan, el propósito es que el que ha nacido lleve lo que dice el versículo 20, acompáñenme. Dice, pero sabemos otra afirmación, porque el cristiano que va a ser misionero no es el que sale solamente como nuestro amado, porque nuestro amado está preparado, porque lo llamó el Eterno, sino usted que está en casita también tiene una misión en su casa con sus hijos. Hoy los misioneros son los celulares y el TikTok. Se fue el gozo. Ahí entretente un rato. Crece el chamaco, no sabe qué hacer. ¿Por qué razón? Porque lo crió el teléfono. Ay, pastor. Pero esa es la situación en la que estamos hoy como iglesia. Y entonces no vemos que están viendo los chamacos, amados. Y nosotros también con el dedo hasta dormidos, así el dedo, mire, enviando mensajes a quién sabe quién. Cuando se levanta dice, ¿a quién le envié mensaje? Amén, amado. Porque esa es la generación de ahora. Pero dígale de qué se trata el salmo tal. Es que no me acuerdo. Fíjese lo que dice la palabra. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué dice? El que ya está en Cristo no tiene que preocuparse cuando viene Cristo. Porque Cristo ya ha venido y vive en tu corazón y en mi corazón. Y se llama sello del Espíritu Santo de Dios. No tenemos un montón de gente que dice Cristo viene, Cristo viene. Cristo ya vino y habita en tu corazón, iglesia. Mire qué tremenda es la palabra, amados. Y nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento. ¿Para qué? Usted sabe quién es verdadero y quién no si Cristo está en usted. Usted sabe el que es cristiano. Y usted sabe también si usted es cristiano o no. Amén, amado pastor. Me gozo de conocerlos, amados. Me siento privilegiado de compartir el mensaje de Dios aquí con ustedes, iglesia. Mire lo que dice. Conocemos al que es verdadero, pero una cosa es solo conocer. La siguiente parte es lo que dice este versículo. Dice, y estamos en el verdadero. O sea, no solo creo, estoy en el verdadero. Por eso cuando decía el pastor, el que ve quién vive en usted, dice, tremendo hombre, tremenda mujer de Dios. Tremendo estos varones, estas mujeres. Pero el que no, anda haciendo faramaya, anda haciendo cuento y cuento, y en la casa está ministrando el diablo. Persecución. Pero si la persecución que está ahora, hermano, es para que lo regresen donde viene. ¿Cuál es el problema? Allá renegaba. Quiero ir a la USA. Quiero ir a la USA. Y está en la USA y vino y conoció a Cristo y no va para la iglesia. Se fue el gozo y la alegría. Fíjese lo que dice. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué cosa dice? Y la vida eterna. La vida eterna está desde aquí, amado hermano. Le voy a decir algo. Testimonio de nuestro pastor aquí. Perdió la vista. Hay gente que viendo no ven. Hay gente que teniendo todo sienten que no tienen nada. Hay gente que vive en tristeza, en depresión, como decían nuestros amados hermanos, porque no tienen el gozo de Dios. El apóstol Pablo decía, porque he aprendido a vivir, sea cual sea mi situación, porque para todo he sido enseñado, sea en la abundancia o en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo que me fortalece, amado. Cristo que me fortalece.
¿Quién es el que te fortalece? Cristo. Va a llegar el día en que no va a haber pastores donde vayas a que oren por ti. Va a llegar días donde no va a haber iglesia donde te congregues. Y va a llegar los días como el profeta Daniel, que te van a exiliar y nos van a apartar. Y vas a tener que voltear a ver al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Va a llegar el tiempo, amada iglesia. No, la iglesia, estamos jugando a la iglesita, amados. Ya Dios no hace milagros, no hay presencia de Dios. Hay solo charlatanes orando para que crezca el mismo pie. Un servicio crece el izquierdo y un servicio crece el derecho, pero el cojo sigue cojo. Se fue el gozo y la alegría. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Sean mansos y humildes, tranquilos, que el poder es mío, la gloria es mía y no la comparto con nadie. ¿Y dónde empieza la humildad? Quiero ser el gran siervo, la gran sierva. Sea un buen padre, sea una buena madre primero. Sea un buen hermano, sea buen esposo, sea buena esposa. Ay, pastor, ¿le seguimos o paramos? Gloria a Dios, amados. Mire, aquí hay algo interesante. Está bajo el maligno, dice. Quiere decir que está bajo una influencia. Fíjese que cuando habla de influencia, quiere decir que ha habido una manipulación. Y el diablo es excelente en manipular el miedo. Porque la gente ahorita está influenciada por el miedo, engañada por el diablo. Yo en la iglesia les dije, y estamos firmes, de que si nos llevan, esa fue la voluntad de Dios. Y hoy aprobaron la ley y dijeron: tranquilos, hijitos, que hoy hay prédica en Ebenecer y esos diablos no se pueden meter a ningún lado. Alabado sea Dios, amado. El diablo, iglesia, fíjese qué tremendo. Cuando Satanás vino a Jesús y lo llevó al desierto, el Espíritu Santo dice que fue tentado, pero ahí pasó algo interesante. Dice que le ofreció dinero. ¿Y qué más le ofreció? Posesiones. ¿Qué más? Todo lo que busca la gente hoy. Todo lo que busca el ser humano se lo ofreció Satanás. Y entonces, ¿qué Jesús dijo? Por favor, si no, no solo de pan vive el hombre, dice. Pero aquí entra algo interesante a donde lo quiero llevar. Y no es las promesas que hacen los políticos, pues. Y votan por eso y después están llorando por lo mismo. Y esas son las decisiones que hacemos. Y entonces decidimos mal y echamos la culpa a quien sea. Pero el diablo nomás está probando dónde estás parado y si sabes quién eres. El diablo está aplastado, amado, porque mayor es el que está en nosotros. Entonces sucede que aquí viene una manipulación, porque Satanás no solamente influencia de que tengas miedo y que te va a ir mal, sino también con cosas buenas. Mira, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y sucede, amados hermanos, que en la actualidad la iglesia, por eso cuando tiene problemas uno, ¿qué es lo primero que viene a la mente? No se puede. Hasta aquí quedamos. Yo hay gente que me ha dicho: pastor, llorando, tengo miedo de salir a la calle. Y hablando con un hermano le decía, hermano predicador, pero apartado ya, porque ese es el problema de hoy en día, que vivimos solo por la gracia. El apóstol Pablo decía: y soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esto dice, que he trabajado más que los demás por la gracia de Cristo en mí. O sea que la gracia impulsa al hombre y a la mujer de Dios a servirle a Dios, amados. Y sucede una cosa, amado. Cuando vienen los problemas, vienen las situaciones, entonces ahí es donde viene lo que nosotros llamamos la aflicción y la tribulación. Le voy a decir algo, iglesia. Nosotros hemos entendido que cuando nos pasa algo malo, viene todo del diablo. A veces
proviene de Dios, porque Dios lo permite. Y cuando el diablo, amados hermanos, está atacando un hogar, una familia, un corazón, le quiero decir algo, iglesia. A veces vienen problemas con nuestros hijos. Levanten la mano los que ha tenido problemas con sus hijos, amados. Hasta los pies quiero levantar. A veces tenemos problemas con la pareja. A veces tenemos problemas de diferentes aspectos. Pero hay una cosa, amados, que el hombre que sabe que es de Dios tiene que entender. Que cuando el Satanás viene a sacudir algo, iglesia, es como lo que le dijo a Pedro. Pedro, me han pedido para sacudirte, pero tranquilo, yo he orado que no te falte fe, para que una vez tú vuelto, vengas y afirmes a tus hermanos. Dígame una cosa, como decía nuestro hermano, la gente pasa llorando, pastor, mire, no tengo ganas, amanecí desanimado. ¿Por qué? Es que la otra novia que tengo, pero ¿cuántas tienes, amado? ¿Sabe una cosa? Ayer le chocaron un carro a mi hija. Merito las volteaban a las 3. Reventó el carro, pérdida total. Ayer me habló un hombre, me agredió hasta que quiso. Referente a un carro, yo solía vender y comprar carros. Me maltrató hasta que quiso. Y pasaron diferentes cosas durante toda la semana. Pero hay una cosa que le dije al diablo: mírame de pies, que todavía no me has podido callar. Y hay una cosa que Dios quiere que sepas tú esta noche. Es que cuando el diablo ataca, lo que tiene que salir del hombre y la mujer de Dios se llama adoración. Porque cuando el hombre y la mujer de Dios son sacudidos, es porque puertas se van a abrir. Por eso cuando Faraón, amados hermanos, perseguía al pueblo de Dios, dice que salieron bendecidos y vieron el mar rojo abrirse. Usted quiere ver que puertas se abran, deje de estar pidiendo que se abran y pídale a Dios que le ayude a cumplir con su propósito de Él. Se oye fácil, amados, pero cuando la está pasando es lo difícil, pero Dios está ahí. Qué bonito es, amado iglesia, cuando una iglesia entiende que es una misión. Y para eso la misión tiene que ser revelada y dirigida por la revelación de Dios, para que ésta sea sostenida. Por eso dice: puesto los ojos en Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Que muchos ya han quitado los ojos de Jesucristo. Van a la iglesia a ver cómo se visten los demás. Van a la iglesia a ver qué canción me gustó. Van a la iglesia a ver qué dijo el pastor. Pero no voy a la iglesia a decir qué Dios tiene para mí. Mío. Y entonces vemos un misionero como el apóstol Pablo. Si me acompaña a 2 de Corintios, capítulo 11, hablando a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía una característica muy personal o muy particular. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Y es que la iglesia era una iglesia llena de dones y talentos, amados hermanos. Pero el problema que existe, amados hermanos, con los dones y los talentos, es que no solo se necesita tenerlos, sino aplicarlos. Pero lo primero que se necesita es cristianos maduros. Cristianos maduros significan cristianos fieles a la obra de Dios. Porque Pablo, después de que se da todo por los corintios decían: tú no eres apóstol, Pablo. ¿Por qué no era apóstol? Porque no les recibió ofrenda, amados. Es tremendo. Porque se decía que era menor, como un abortivo de todos los demás. Y aquí sucede algo interesante. Mire lo que dice este verso. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice: pero temo, ¿qué dice? Que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. ¿Y qué dice? Y vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera, ¿qué dice? Fidelidad a Cristo.
se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Y aquí viene una cosa, amados. Esto va más allá del dinero. Porque el que viene a una iglesia y dice hay misión, tiene que decir yo voy dispuesto para mi Señor. La fidelidad a Cristo, amados, se está perdiendo. Hoy me da gusto ver la iglesia que está llena, amados. Aleluya. Y agradezco a Dios y siéntase bendecido de que usted apartó un tiempo para Dios. Pero lo que las iglesias necesitan, amados hermanos, y el Señor busca, es gente fiel. Un servicio misionero es para gente que sabe que va a ser enviada a hacer algo. Y Pablo dice, me temo que la serpiente los ha engañado con su astucia y sus sentidos, dice, se han extraviado. ¿Qué quiere decir? Los sentidos tienen que ver ¿con qué? Con los ojos, el oído, el tacto, el gusto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dice, que la fe viene por el ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Caminamos, ¿qué dice? Por fe y no por la vista. Y entonces cuando eso se distorsiona, entonces se pierde el propósito de Dios. Pablo está diciendo, me temo que la serpiente ya te engañó y ahora la fidelidad por el engaño ya no es la misma. No es necesario congregarse si aquí en la casa está Cristo. No es necesario mandar tantos allá si allá hay misioneros en México. Ni en México ni en los países de los que venimos la gente quiere predicar ya. Porque la gente quiere, no sé cómo le digan en su país, pero en el mío le dicen quieren feria. O sea, quieren pisto, marmaja, dinero. Decía el amado, si no hay dinero no voy. Y ahí viene el problema. Son 6, ahí luego te busco, gloria a Dios. Pero sabe una cosa, amados, que yo he aprendido en la iglesia, nosotros lo hemos enseñado, que así vayan 2 o vayan 3, prefiero que vayan 2 o 3, pero que tienen ganas de buscar a Dios, a que esté la iglesia llena y no vayamos para el cielo, amados. Porque la iglesia está preocupada por llenar los templos, pero el propósito es que hagamos la obra de Dios, amados. Mire qué lleno está esto, es Dios. Pero para que esto funcione hay obreros trabajando, cámaras, sonido, fotógrafos que promuevan la obra de Dios. Y todo es importante, sonido, ujieres, misioneros, porque todo es el mismo propósito para enviar la palabra de Dios, amados. Entonces sucede, amada iglesia, en el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, ¿qué dice? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que has aceptado, bien lo toleras. Le voy a decir algo, amado. Aquí hay una cosa interesante, póngame atención. Los mensajes de ahora, y quiero que esto quede claro. Ustedes saben lo que pasó ahora en Texas y en Nuevo México, que se deslavaron todos esos ríos. ¿Sabe qué faltó? Faltó atalaya ahí. Faltó quien anunciara, viene la tormenta y vienen los ríos desbordándose. Y estaban preocupados en otras cosas. Dice la Biblia que había 10 vírgenes, amados, insensatas, y otras que eran ¿qué? Prudentes. Pero dice que cuando vieron que tardaba en venir el novio, las 10 cabecearon y se durmieron. Pero dice que a medianoche hubo un clamor. Hubo un clamor que decía, despiértate que viene el novio. Y esto que está pasando es para que la iglesia despierte. Porque qué bonito es cuando andamos de novios, ¿eh? Ah, qué rico es. Ahí le bajaba la luna, ahí estaba a las 7, no, a las 6:30 parado ahí. Bien bañado y arreglado. Se le fue el gozo y la alegría. Nomás ya la tiene ahí, ni caso le hace. Ay, Dios mío, perdóname, Señor. Porque cuando uno quiere al novio lo espera, amados. Y bien arreglado, listo, perfumado y arreglado.
Vamos para la iglesia, vete como sea, que el Señor lo que mira es el corazón. Se le fue el gozo y la alegría. Ni se baña la gente ya para ir a la iglesia. Ay, Padre. Y ven que se arregla alguien y mira a la Jezabel. Mira este que se cree el muy ya, el apóstol. No, amado hermano. Allí es donde viene, estoy esperando al novio. ¿Y eso qué pasó? Que se desbordó ese río. Se llevó a la gente, amados hermanos, por una razón. No había vigilantes. No había gente esperando, iglesia. Pero gloria a Dios que aquí hay un pueblo que le espera, que le sirve, que le escucha y que le obedece. Gloria a Dios. Yo veo jovencitos, amados, en los grupos de alabanza sirviendo a Dios. En muchas iglesias veo a los jovencitos sirviendo en el grupo. Recientemente mi niña se está subiendo al grupo. Y yo le tengo un gran amor y aprecio al pastor José, al pastor Roberto, a su esposa Bianca y a toda su iglesia, porque cuando yo empecé la obra en el nombre del Señor en Orange, yo no tenía ni grupo de alabanza, amados. Empezamos en el parque con unas sillitas blancas sin nada, porque nos dieron una patada y nos lastimó el diablo, pero no nos robó la fe y la convicción de que Cristo es el que llama y que respalda, amados. Para la gloria de Dios, hoy hay grupo de alabanza, hoy hay ujieres, hoy hay servidores, hoy hay maestros, pero sobre todo hoy hay iglesia de Cristo. Y seguimos avanzando, amados, porque esta obra no es con espada ni es con ejército, con el Espíritu Santo de Dios, amados. Y aquí entra algo interesante. Vienen las lluvias y golpean, pero hay una cosa, amados, que el que está en Cristo no cae en la casa. Te llevan para un lado, no vas a caer porque Cristo va contigo. Te llevan a otro, no vas a caer porque Cristo va contigo. Se pierde un trabajo, no pasa nada porque Cristo va contigo. Pero aquí entra algo, amados hermanos. Se necesitan cristianos maduros que oren por su iglesia, gente que bendiga con su servicio. Ahora hay otra cosa, amados, que en las misiones, hablando el mismo apóstol Pablo, se hacen sacrificios. Y le voy a decir algo, los sacrificios de una misión, amados hermanos, no es que usted venga a un servicio misionero y se coma unos tacos allá afuera, porque eso es sacrificio ahora. Se fue el gozo. Por favor, coopere, hermano, va a comer. Ay, se fue el gozo. En la iglesia nosotros la regalamos, se llena, hermanos. No hay comida, va a los mismos 6, como el pastor decía. Yo me gozo, amados. Digo, bueno, que vengan por los panes y los peces, Señor. Yo estoy haciendo lo tuyo. ¿Vamos acá? Pero hay sacrificio. Mire lo que dice 2 Corintios 11:8. ¿Lo tenemos, iglesia? Mire lo que dice, versículo 8. Hablando el apóstol Pablo a los corintios, le dice: he despojado, ¿qué dice? A otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros. Sabe que los misioneros que van de aquí a allá muchas veces ni les agradecen tampoco. Y los que estamos acá, a pasear se ha ido. Se fue el gozo, ¿eh? Allá andan paseando, dice. Cuando los sacrificios, el que anda evangelizando, amados, el que sale a las calles conoce. Durante 7 años estuve en las calles todos los martes predicando, donde anda pandillero, donde anduve drogándome, donde anduve haciendo y deshaciendo allá por la Big Saber, amados. Ahí donde me golpearon, donde me cuchillaron mi pulmón, donde me dejaron tirado desangrándome y me llevaron al doctor y le tuve que ir a decir a mi hermano: no vayas. Ahora yo voy y digo: Cristo viene. Pero ¿sabe una cosa? Hay llamados. Ahora estamos pastoreando. Pero ¿qué llamado Dios te hizo, amada iglesia? ¿Qué llamado te hizo Dios? ¿Cuál es el sacrificio? Pablo dice: yo he despojado otras iglesias. En pocas palabras, yo he recibido de otra iglesia. Por eso no es malo decirle a otra iglesia: échame la mano, hermano. Vamos a trabajar para el reino. Esto es de Dios. Mira, yo en la iglesia tengo hermanos, delante de Dios se lo digo, no les tengo que decir 10 me ofrende. Solitos llegan ahí. Y el que no,
Cuando viene la prueba le digo, ve y busca lo que encontraste, lo que dejaste, ve y busca. Ve y ora y pídele al Señor como tú estás dando para atrás. Hay pastores que el milagro no se vende. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la convicción, porque el que se despoja aprende a recibir, amados hermanos. ¿Cuántos trabajos no hemos perdido, hermanos? Y Dios da mejores. Enfermedades, luchas, tribulaciones, hambres. Pero Pablo dice algo, amados hermanos, ya casi se acaba el tiempo. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba, fíjese qué tremendo, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo le está diciendo, cuando yo tuve necesidad, Corintios, yo les ayudé, pero también a mí me ayudaron los de Macedonia. Lo que quiere decir, amados hermanos, es de que la iglesia camina cuando nos unimos. Bájale tantitito al sonido, amados hermanos. Tantitito, bájale al sonido. Ahora, aquí hay algo de sacrificio, amados, y es las necesidades. La mayoría de pastores, amados, la mayoría, no digo todos, terminamos poniendo para la obra. Amén, pastores. Ahí andamos mordiéndonos las uñas a veces. La mayoría de pastores, amados, que verdaderamente estamos sirviendo a Dios, no estamos en esto por el dinero. Estamos sirviendo por fe al Señor. Conocí a un hombre, hablando de misionero, cuando yo era inconverso. A este hombre yo le decía sensei. Y este amado hermano vivía en el segundo piso. Y él me veía siempre, yo sentado en el árbol de la casa donde vivía, y ahí me estaba yo fumando ya sabe qué cosa. Y yo lo veía y él me veía, hasta que un día él bajó, yo inconverso, y él baja y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jonathan. ¿Puedo pasar, Jonathan? Y vi que traía la Biblia y dije, ya van a empezar. Pero mire cómo es el diablo. Dije, lo voy a pasar para echarle el humo. Y lo pasé al viejito y se sentó. Y empieza a hablarme de Dios y yo empiezo a echarle el humo. Y hermano, yo esperaba que se mareara o algo. Yo ya hasta estaba viendo el Apocalipsis, dragones y de todo. Pero el hombre firme hablándome la palabra. Pero hay algo curioso, que empezó a ir desde ese día y yo lo empecé a recibir. Y le daba $5 y le daba $5. Hasta que se sentó y me dijo, ahora entiendo a qué vine a California. Tú eres mi misión. Dios me envió por ti. Le quiero decir algo, amado. El hombre ya no veía bien. Por eso valoro mucho lo que hace, amado pastor. Porque siento la presencia de Dios cuando está ministrando, amado. Fíjese que ese hombre empecé a leer, él leía con una lupa y sus lentes y después yo le leía a él. Pero ahí le va, iglesia. Le dije, ¿cuál es el pago que tú tienes por esto que haces? Le digo, ya no ves, ya casi no caminas, ya no puedes. Y me dijo estas palabras, mis ojitos ya no ven, pero el Señor me los va a arreglar. Mire qué tremendo, amados. Que un día, después de tanto tiempo, afuera de mi casa, donde él me hablaba la palabra de Dios, donde él me evangelizaba, llegaron los de Univisión y lo vi sentado en la silla y lo estaban entrevistando. Y lo que estaba diciendo la persona de la televisión era que el hombre le habían regalado una operación para sus ojos, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es lo que hace nuestro Dios, iglesia. Porque Dios es el que respalda, Dios es el que restaura, Dios es el que liberta, Dios es el que levanta, Dios es el que sana, amados. Pero se necesitan cristianos maduros, que tengan sacrificio y que haya sufrimiento, amado. Porque la iglesia hoy no quiere sufrir. ¿Cuál es el mayor sacrificio, amados hermanos, que hemos hecho por el evangelio?
Fue un sacrificio venir a la iglesia. Es un privilegio. Tengo unos hermanos que vienen desde San Bernardino. Tengo unos que viven al pie de la casa y no llegan. Se fue el gozo y la alegría. Hora y media para llegar acá. Dijeron, teníamos fiesta con mis hermanos, con mis hijos. Vinieron los nietos, había fiesta. Pero pastor, mi Señor está primero. ¿Y sabe por qué? Porque fiestas va a haber siempre. Pero juntos para nuestro Dios no sabemos hasta cuándo. Fidelidad, sacrificio, amados, sufrimientos. Mire lo que dice en el versículo 28, amados hermanos. Con esto vamos a ir acabando. ¿Lo tiene? Dice Pablo que él trabajaba, le dieron palos después de tanto sufrimiento. Pero le quiero decir algo, amado pastor. Amado pastor. Eso es ser un pastor. Dejar que me prediquen. Porque el que tiene autoridad sabe recibir la autoridad. Y el que te estaba hablando no era la anciana, era tu Dios, el que te llamó, el que te sustenta. Porque ese es el que prueba, ese es el que dice, quiero ver dónde está tu corazón. Porque es fácil predicar, amados, pero no es fácil dejar que le prediquen a uno. Porque uno dice, eso ya me lo sé, pero no lo hago. Ay, Dios mío. Ahí está el cuento. Y ahí es donde se prueba, amados, que el hombre de autoridad reconoce la autoridad de su Dios. Mire Pablo lo que dice, versículo 27, 28. ¿Lo tenemos, amados? Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, ¿cada cuánto decía Pablo? Cada día. La preocupación, ¿qué dice? Yo soy muy poco de apoyar iglesias, amado. Le voy a decir por qué. Porque tengo que recibir de parte de Dios que voy a ir a hablar algo que es de Dios. Y aquí yo veo que se predica, se habla y se vive la palabra de Dios. Pablo dice, tengo preocupación por todas las iglesias. Y sabe que la preocupación, amados hermanos, de nosotros como pastores, se demuestra con el trabajo. Pablo trabajaba. Mira las madres que lavaron ajeno y que los hijos hoy ni le reconocen eso. Mire los padres que han trabajado 24 horas a veces. Muchas veces para que al hijo no le falte nada. Y dicen, pero le faltaste tú. Es que a veces o le faltas tú o le das una educación. ¿Estamos acá? Pero eso es en lo que estamos. La preocupación. Y esas preocupaciones, amados hermanos, la tienen los evangelistas, la tienen los pastores, los líderes, y la tenemos que tener nosotros. Pensar por las iglesias, amados. Decir, bendito sea Dios que yo voy a una iglesia. Bendito sea Dios que me permiten participar. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está diciendo ahí que a pesar de todo, enfermedad, tribulación y angustia, ahí está por la iglesia. Y allá has estado durante 33 años, amado hermano. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el pastor siempre está ahí. Que el pastor a las 11, 12, 1. Pero cuando le dice uno, acompáñame, ayúdame, me duele el dedo, pastor, hoy. Todo el día no le dolió nada. Se fue el gozo y la alegría. Me duele la garganta de tanto chismear en las casas. Se fue el gozo y la alegría. Me duelen los ojos, de la cabeza de ver el Facebook. Pero el pastor, aunque esté enfermo y como esté, ahí está cuidando la grey del Señor. Y dice la palabra, y sin quejarse, con gozo. Y eso es lo que es las misiones, amado. Eso es la misión de Dios.
Hechos capítulo 20, con esto vamos a acabar. Nos vamos poniendo de pie porque vamos a orar. Hechos capítulo 20, versículo 24. Mire lo que dice. Hablando el apóstol Pablo, y esta es la misión del cristiano, amados. Tú, jovencito, jovencita, que estás aquí, dale gracias a Dios que creciste en el evangelio. Dale gracias que ves a tu padre y a tu madre llorando de rodillas y no llorando de borracho. Dale gracias a Dios que creciste en una iglesia viendo a tus padres gritar gloria a Dios que gritando groserías. Dale gracias a Dios que te tienes y creciste en un lugar donde hay gente que quiere hacer el bien, donde hay gente que te quiere marcar el camino que muchas veces a nosotros no nos marcaron. Y tú dale gracias, amada iglesia, que fuiste lavada, que fuiste restaurada, que fuiste transformada, que alguien pagó un precio por ti, que alguien invirtió tiempo, gasolina, caminatas, horas de oración, para que tú y yo volviéramos al redil de Dios y dijéramos, sabemos que somos de Dios. Entonces, cuando uno sabe que es de Dios, sabe que lo que pasa es para bien. Que me chocaron el carro, gloria a Dios, me hace falta caminar, así nomás. Que se perdió el trabajo, me hace falta ir a buscar. Hoy Dios me quiere enseñar que va a abrir la puerta. Que me enfermé, no va a decir no tengo nada, no tengo nada. No, Señor, usted va a decir me enfermé, pero Cristo dice que va conmigo. Y mientras sano o no sano, Él está conmigo. Yo no estoy solo y le pido que me dé las fuerzas para caminar aún en medio de la enfermedad. Tengo problemas con los hijos, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas en el hogar, tengo problemas de lo que tenga. Tú ya estás preparado porque el Espíritu de Dios está contigo, amada iglesia. Mire lo que dijo Pablo en uno de sus viajes misioneros. Pero de ninguna cosa que dice hago caso, ni estimo preciosa, ¿qué dice? Mi vida. Él no se tenía consideración de sí, decía pobrecito de ti. Pablo decía gloria a Dios, si para esto fui llamado, si cuando andaba borracho me desabotonaba la camisa y quería pelear con todos y le decía que yo era cholo y que yo era matón y sicario, cuando no era nada. Pero ahora que está uno en Cristo, ¿qué dice? Bendito sea Dios que para esto me llamaste. Bendito sea Dios que para esto me liberaste y me restauraste. Bendito sea Dios que me tienes en tu lado, Señor. Mire Pablo lo que le dice. Con tal que acabe, ¿qué dice? Usted tiene una carrera personal. Y aquí tiene un guía para que lo lleve, para que lo guíe. Porque ese es el ángel que puso Dios en este lugar. Y dice, con gozo y el ministerio que recibí del Señor, ¿qué? Jesús, para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amados? Meditemos en esto. ¿Me voy emocionado o me voy en convicción, convencido de quién es mi Dios? Vamos a orar, amada iglesia. Levanta tu manita al cielo y dile gracias, Señor amado. Yo no sé si el que toca el piano me puede acompañar aquí, por favor. Dígale gracias, Dios amado. Gracias, mi Dios de misericordia. Gracias por no soltarme de tu mano, Señor. Gracias por ser bueno conmigo, mi Dios. Gracias por hacerme partícipe de tu iglesia. Gracias por hacerme, Señor amado, parte de tu iglesia. ¿Te sabe la alabanza? Dígale, Padre, úsame para tu propósito. Dile, Padre, gracias porque me enviaste tu salvación. Me sacaste de la luz, de las tinieblas a la luz. Dígale, Padre, gracias porque tú ayudas a mi familia, Señor. Padre, gracias porque tú estás conmigo. Padre, gracias porque en mis momentos más tristes tú hayas estado conmigo, Señor. Dile, Padre, gracias porque en mis momentos de tribulación,
angustia, de aflicción, cuando todos han dado la espalda, Señor, tú eres el único que ha estado ahí, oh Dios amado. Dígale, Padre, gracias por darme de beber cada vez, Señor, que mi alma te necesita, oh Dios amado. Dile gracias, Señor, porque en mis momentos de oscuridad, oh Dios, tú me has mostrado el camino, porque tu palabra dice, lumbrera a mis pies es tu palabra, Señor. Dile, Padre, yo soy como ese siervo, Señor. Dile, Padre, yo soy como ese siervo de esta hora. Dile, Padre, mi alma te necesita, oh Dios. Dile, Padre, no quiero irme igual de este lugar, Señor. Dile, Padre, gracias por permitirme estar en esta tierra. Pero dígale, Señor, yo soy tierra que da fruto, Padre. Entrégale tu preocupación, amada iglesia. Entrégale tu angustia en esta noche. Entrégale ese problema, esa carga. Y dile, Señor, yo estoy aquí, Padre, buscándote. Dile, Señor, yo estoy aquí necesitado de ti como un menesteroso, Dios. Vamos, levanta tu mano y dile así. Día y noche. Yo tengo sed de ti. Levanta tu mano, iglesia. Y solo a ti buscaré. Dile que te llena, amado hermano. Lléname, lléname, Señor. Dame más. Iglesia, el altar está abierto. Venga para acá. Vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios esta noche, Padre, yo me voy lleno de tu presencia. Esta noche tú eres el que pone tu mano en mi cabeza. Esta noche tú eres el que unge mis labios. Esta noche tú eres el que abre puertas nuevas. Esta noche tú eres el que sana mis dolencias. Esta noche tú eres el que abre la ventana de los cielos. Esta noche eres el que engrandece mi vida, el que exalta, Señor amado, y que me corona de favores. Dile, Padre, dame más en esta hora. Padre, dame para llevarle a los míos. Padre, dame para poder repartir de tu gracia y de tu favor, Señor. Gracias, Señor amado. Lléname, Señor. Vamos, iglesia, dile que te llene. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. así clama mi alma por ti.